Sean bienvenidos a una emisión más de Infocadem Online. En el programa del día de hoy se hablará sobre las medidas preventivas en la revisión electrónica. Con la implementación del buzón tributario, se integraron diversos trámites, como la contabilidad electrónica y la fiscalización electrónica. La revisión electrónica es un proceso del área de auditoría que consiste desde la notificación hasta su conclusión mediante medios electrónicos, donde se revisan y analizan diversos conceptos de información, como lo es la contabilidad. En consecuencia, dicha revisión es realizada por la autoridad fiscal para revisar la documentación e información que el contribuyente tiene sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones, con el fin de comprobar que estos han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar contribuciones omitidas. Los trámites que proporciona el buzón respecto al tema de fiscalización y contabilidad electrónica son el envío de contabilidad y aportación de pruebas. Si te interesa conocer más sobre las revisiones electrónicas, quédate con nosotros, pues el día de hoy el experto Antonio Cejo nos hablará sobre este tema en compañía de los panelistas, el maestro Felipe Dionisio y la contadora Sandra Cuevas, bajo la conducción del doctor Jaime Alberto Flores. Así que no te vayas y quédate en este tu programa Infocadem Online. Hola, esto es Infocadem Online. En esta ocasión vamos a platicar de un tema que seguramente va a traer muchas consecuencias a los contribuyentes en el futuro. Vamos a hablar de revisiones electrónicas. Hay un experto con nosotros que nos va a hablar de este tema. Quédese con nosotros. Ya, pues como comentamos en la introducción del programa, el día de hoy vamos a hablar de revisiones electrónicas, vamos a hacer algunos vínculos de este concepto con algunas medidas preventivas que deben adoptar las empresas para evitar contingencias mayores. Como siempre nos acompaña la contadora Sandra Cuevas, el maestro Felipe Dionisio, y en esta ocasión recibimos al contador Hugo Cejo, quien es un experto en el tema, quien ha ya desarrollado algunos esquemas de prevención que seguramente serán interesantes para todos los que nos sigan. Y bueno, pues agradecerle que haya aceptado la invitación y que traiga este tema a la mesa de debate. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. Buenos días, doctor, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, como bien apunta, el tema de las revisiones electrónicas es un tema lo que es muy vasto, es un tema de mucho control y sobre todo de mucha coincidencia de rubros. Es decir, que hoy en día el asesor fiscal, el contador, el profesional, debe estar inmiscuido y conocer el entorno desde la operación del negocio, para tener los tres conceptos iniciales desde las normas de información financiera, materialidad, sustancia económica, razón de negocios. En primera instancia, ver la parte contable antes de la fiscal. Obviamente va unidas entre sí, pero lo que es la parte de las normas de información financiera nos va a permitir tener los elementos para atender cualquier tipo de acto de fiscalización, obviamente atendiendo a la parte fiscal, a la parte de seguridad social, a la parte de de las contribuciones que el contribuyente esté obligado a hacer. Obviamente, desde el numeral 42 del Código Fiscal de la Federación, la misma autoridad tiene la facultad de poder requerir al contribuyente, y además del numeral 52, 53 del Código Fiscal en cuestión de revisiones electrónicas. Es decir, el contribuyente tiene que enviarle a la autoridad mes a mes todo su entorno financiero. Entonces la autoridad va a revisar toda la información que nosotros le enviemos, la va a evaluar y va a detectar diferencias. A grandes rasgos, esa sería y me gustaría que nos platicara un poco de esta modalidad de ejercicio de facultades de comprobación específica que además tiene un sentido diferente a lo que conocíamos tradicionalmente. Resulta que en 2014, en las reformas que se llaman al Código Fiscal de la Federación,
hubo una importante introducción de la modalidad electrónica digital, tanto en el intercambio de información que existe entre contribuyentes a través del buzón tributario, el envío de la información que se conoce como contabilidad electrónica, y una adición importante al Código Fiscal, me parece a mí, en el ejercicio de facultades de comprobación, está dado en la incorporación de una fracción novena que habla de revisiones electrónicas. Estábamos acostumbrados a las famosas visitas domiciliarias o las auditorías directas que teníamos, la revisión de gabinete, pero se agrega esta facultad de comprobación en ejercicio ya de una forma de fiscalizar diferente, en donde ahora nos pueden revisar de forma electrónica, de una manera más certera por parte de la autoridad, más ágil, y entonces se establece esta facultad, pero además se regula un procedimiento en el artículo 53B del Código Fiscal de la Federación. ¿Cómo es este proceso? ¿En qué consiste una revisión electrónica? Porque si bien es cierto que ya existe desde 2014, no son tantos los casos, no son tan frecuentes como las auditorías que le siguen gustando a la autoridad, no sé si les gustan o se le hace más fácil, pero a mí me parece que la revisión electrónica tiene cierto grado de riesgo para los contribuyentes, sobre todo para los que no están adaptados plenamente a este esquema de trabajo electrónico. Excelente puntuación, doctor. Efectivamente, prácticamente cuando la autoridad va a notificar o va a emplear el caso de la revisión electrónica, tiene que enviarle por buzón tributario al contribuyente el aviso de esa notificación. Y el contribuyente la recibe y a los 3 días se da por enterado, pero tiene que reunir todos los elementos probatorios. Y realmente, como bien apunta, la autoridad quiere minimizar tiempos, quiere minimizar costos, ver la fiscalización en tiempo real, ver todas las partes que va a revisar, y el contribuyente tiene que estar muy preparado para afrontar todos los rubros que está enviando a través de la contabilidad electrónica. Sí hay incluso ahí defensa para atenderlas, hay plazos para desvirtuar, hay plazos para atender, pero sí es como bien señala, no es tan común ahorita ver revisiones electrónicas, han sido muy pocos casos, pero la verdad aquí viene para el próximo ejercicio, ahora con el paquete económico 2021, van a existir cambios en el Código Fiscal y va a estar bastante interesante que el asesor debe incluso no solamente sopesar la parte de revisión electrónica, sino vienen esquemas reportables y todo lo que acontece. Aparte las obligaciones que tiene como el asesor fiscal, desde el numeral 42 del Código Fiscal, y que incluso también se le va a aplicar en un momento dado visitas domiciliarias. Sí, que hay conceptos interesantes en esta revisión electrónica, y sí, efectivamente, han sido pocos los casos, pero si lo pudiéramos decir de esta forma, ya la autoridad ya nos ha dado pruebas de lo que puede alcanzar y de lo que puede lograr a través de estos oficios de carta de invitación de vigilancia profunda, en donde notamos que ya tiene un conocimiento muy amplio de mis ingresos emitidos, de los recibidos, de la congruencia que existe entre estos comprobantes fiscales y los pagos provisionales que se hayan declarado, incluso en la declaración anual que lo hemos comentado en este espacio en otras ocasiones, incluso ya en la forma de generar la información de la declaración anual, hay espacios que ya la autoridad dice, aquí ni siquiera te doy oportunidad, aquí ya están los ingresos, aquí ya están algunas deducciones, ya está la nómina. Entonces, hay conceptos que la autoridad tiene ya muy claros. El procedimiento del 53B dice, bueno, te va a llegar un oficio a través del buzón tributario, en donde la autoridad manifiesta que ya detectó que existen ciertas diferencias u omisiones. Entonces, a partir de este procedimiento que inicia con este oficio, me gustaría que nos platicara cómo será la revisión electrónica, de acuerdo a lo que está contemplado en el código, cuáles son nuestros términos y nuestros tiempos para contestar, y a partir de ahí que hagamos referencia a esas medidas preventivas que precisamente hoy viene a platicarnos. Pero si le parece, lo vamos a hacer después de un corte. Hoy, por el momento, tenemos que suspender para ir a un corte comercial. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de revisiones electrónicas con el maestro Hugo Cejo. Quédese con nosotros. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online.
Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos, estamos platicando de revisiones electrónicas y comentábamos esto que a partir del oficio que nos envían por el buzón tributario, nos damos por notificados, y en ese oficio, a diferencia del ejercicio de facultades de comprobación normal que conocemos, la visita domiciliaria, la revisión de gabinete, que son las más comunes, en donde la autoridad llega con algún indicio y se pone a identificar diferencias o a buscar las características que surgieron de sus indicios. Aquí ya hay una precisión por parte de la autoridad, aquí ya sabe qué es lo que está buscando, ya sabe que expedimos un CFDI y no enteramos retenciones, por ejemplo, de nómina, de honorarios o de arrendamiento, ya sabe que manifestamos una declaración con ingresos menores a los ingresos que realmente corresponden a los CFDIs, y hay certezas en esto. ¿Cómo es el procedimiento? Porque además se ha dicho son auditorías silenciosas, porque ya cuando llegan ya está hecha la auditoría, y son auditorías además express, porque se dan en tiempos muy cortos. ¿Cómo es esta revisión? Sí, mire, en el caso de recibir por parte del buzón tributario, hay un plazo para notificar, hay un plazo para incluso desvirtuar. Mencionan 10 días, incluso puede haber un segundo requerimiento por parte de la autoridad al contribuyente y le va a dar un plazo adicional. Entonces, el contribuyente tiene que estar inmerso en prácticamente en cómo va a afrontar la auditoría, la revisión electrónica. Obviamente aquí, como bien ha mencionado, hace mucha compulsa en los ingresos. ¿Qué es lo que pasó cuando empezaron a mandar las cartas de invitación por parte de la autoridad al contribuyente, donde existen diferencias en ingresos, en los XML, en los recibidos, y incluso es conveniente aquí manejar que el contribuyente tiene que estar muy vivaz en cuestión de ingresos, en cuestión de deducciones, comportamientos atípicos, retenciones de irresponsabilidad solidaria del numeral 26 del Código Fiscal de la Federación. Tiene que tomar muchos rubros. Ahora la autoridad, como bien apunta el doctor, ya no prácticamente tiene todos los elementos, conoce absolutamente todo perfectamente. Entonces el contribuyente tiene que saber desvirtuar. ¿Y cómo puede desvirtuar? Tiene que ser auditorías internas, tiene que ser control interno, tiene que ser compliance, tiene que hacer mucha compulsa entre lo que tiene la autoridad y lo que tiene él, porque muchas veces existen diferencias muy notorias, incluso partiendo de ingresos, partiendo en deducciones, que incluso no las tienen, o simplemente no tienen registros en contabilidad y tienen una serie de inconsistencias. Todo eso lo va llevando la autoridad. Otro punto también importante, en el caso de las aportaciones, muchas veces tienen incluso préstamos entre socios o partes relacionadas y no hay actas de asamblea, no hay estructura, no hay nada, simplemente cuando el autoridad lo solicite, incluso tampoco, por mencionar otro rubro, en caso de las pólizas también que las solicita el SAT, llega un contribuyente que no tiene contabilidad, y es uno de los rubros que ahorita hoy en día muchísimos contribuyentes no han enviado la contabilidad. Y la verdad está catalogado como una de las sanciones numeral 8083 del Código Fiscal, y son puntos que tiene que acatar a la de ya el contribuyente, junto con asesores fiscales y sobre todo armónicamente con abogados. Sí, y me parece un punto sensible, uno de los que toca, digo, finalmente todos son sensibles, pero hay uno que particularmente nos debería estar ocupando, y es que efectivamente desde 2014 y luego por efecto de alguna facilidad a partir de 2015, todos los contribuyentes, personas físicas en algunos supuestos y personas morales prácticamente en todos, tendrían que haber enviado su contabilidad electrónica al SAT de manera mensual. Y después la famosa balanza del mes 13 y todas las implicaciones que tiene el concepto. Eso hay mucha gente que no lo ha cumplido, hay mucha gente que sí lo cumplió, pero en atención a esta facultad de comprobación que es la auditoría electrónica que se le ha llamado, o las revisiones electrónicas que son el nombre que aparecen en el código, se abre la posibilidad de que la autoridad requiera para comprobar cierto tipo de eventos, se requiera que se entregue la contabilidad y que se entreguen incluso las pólizas, pero bajo los parámetros tecnológicos que establece la disposición, en lo que establece el anexo 24 de la resolución miscelánea. Y resulta que hay mucha gente que más allá de que no ha enviado la contabilidad,
no la generó conforme a los parámetros establecidos en estas disposiciones de contabilidad electrónica del artículo 28, no hizo la adecuación de las pólizas o no hizo la identificación de las pólizas con los comprobantes fiscales. Y si hoy llega la autoridad y me dice, oye, ¿sabes qué? Te vengo a hacer una revisión electrónica, tienes que desvirtuarme alguna situación que estoy planteando, pues la forma que idealmente tendría que existir, como una revisión tradicional, es te mando las pólizas, nada más que en el formato electrónico, pero si no las tenemos, la realidad es que los espacios de tiempo van a ser muy breves para entregar la información y después de esa no entrega de información, pues lo que procede es que una presunción que tenía la autoridad, que normalmente nos lleva a un crédito fiscal, se confirme por la no entrega de información. Entonces, desde ahí creo que debemos empezar a implementar esquemas de control interno que bien mencionaba, pero me gustaría que nos hablara un poco más de qué tiene que estar haciendo la empresa, sobre todo en términos de esta contabilidad electrónica, qué tendría que estar haciendo en términos de revisar que se cumplan con las obligaciones, quién tendría que hacerlo, cómo tendría que hacerlo, porque pues, son obligaciones ya incumplidas por muchos años, pero que no por eso dejan de ser importantes y dejan de ser una obligación que tendría que estar cumplida. Entonces, si le parece, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de estas medidas que nos ha comentado y que tenemos que implementar y que a mi parecer pocas empresas han preocupado por hacerlo. Entonces, estamos platicando de revisiones electrónicas, contabilidad electrónica, los vínculos entre uno y otro concepto. Estamos con el maestro Hugo Cejo. No se vaya, por favor. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Ya pues regresamos y estamos platicando de estas revisiones electrónicas. Entonces, me llega un oficio de revisión electrónica, me hacen requerimientos, me piden que desvirtúe ciertas presunciones que tiene la autoridad y me dan un plazo reducido para hacerlo. ¿Qué pasa? Porque podría ser que yo no tuviera ni la contabilidad identificando cada póliza con sus comprobantes, que fue un tema que durante mucho tiempo hubo un boom, se hicieron cursos, pláticas, charlas, y al final por ahí se dieron los famosos amparos en contra del buzón, de las revisiones y de la contabilidad. En algunos casos otorgaron la suspensión, en algunos casos dieron el amparo, pero después se modificaron las condiciones y se dijo, tienes que mandar tu contabilidad. Tienes que mandar tu contabilidad y esto desde 2015 implica una obligación incumplida en muchos de los casos. ¿Qué tendría que hacer una empresa hoy, antes de la revisión y ya con la revisión encima? Excelente pregunta, doctor. Antes de la revisión tiene que prevenir, tiene que hacer y tiene que rehacer. Tiene que, en cada departamento contable, o ya sea en forma externa o interna, tiene que poner los objetivos, poner los tiempos, poner las obligaciones que tiene que presentar, y incluso hay herramientas en la actualidad que permiten agilizar aún más la información. Eso es en el previo, antes de. Pero, ¿qué pasa? Como bien señaló el doctor, ¿qué pasa cuando el contribuyente no tiene contabilidad, no tiene registros contables, por razones obvias no le ha enviado, y la autoridad le notifica y le va a hacer una presuntiva porque prácticamente le está exigiendo la contabilidad conjuntamente con las pólizas, con los registros, con CFDI, balanzas de comprobación, auxiliares, etcétera? ¿Qué es lo que procedería? Aquí yo creo que tiene que solicitar un plazo adicional, tiene que hablar directamente y exponer el caso en particular con el SAT. Obviamente hay plazos definidos, pero también sabemos que pues no se trata de afectar en demasiado al contribuyente. Sabemos que la obligación va a persistir, es eso en forma obligatoria, y tiene que solicitar plazo. Obviamente es reducido, pero
creo que tiene manera de poder agilizar a través de esas herramientas que hay en la actualidad los procesos, incluso por ejercicios que le permitan atender sobre todo la parte de las deducciones, porque al final de cuentas lo que busca el SAT es recaudación en aras de lo que se pueda generar, pero aquí es bien importante que el contribuyente entregue todo lo que tenga, pero exponga las cosas como son, la verdad, los elementos que tenga, y solicitar ese plazo adicional que le permita agilizar, aunque sean en 10 días, 12 días, perfectamente pueda cumplir con todas sus obligaciones y sobre todo desvirtuar la parte de las deducciones, porque al final de cuentas la autoridad de no tener esos elementos, como bien señala el doctor, le va a aplicar la presuntiva. Simplemente le va a generar un crédito fiscal bastante oneroso, muy caro, y es donde el contribuyente se tiene que defender. Sí, porque digo, el procedimiento es muy claro, pero también es muy duro, ¿no? Porque al final del día, y rompiendo con esos parámetros de actuación de antes de las autoridades fiscales, nos daban un plazo que iniciaba con un requerimiento donde entregábamos información, o incluso a veces no la entregábamos, nos multaban y nos daban un segundo plazo y ahí nos llevábamos el término, ¿no? Y íbamos entregando información durante un periodo relativamente largo, ¿no? Por lo menos de un año. Sin embargo, en este esquema de revisiones electrónicas, según lo que establece el 53B, pues me van a mandar un oficio provisional, e incluso podrían mandarme una preliquidación, y me dicen, oye, esto es lo que me debes, porque expediste comprobantes en donde manifiestas retenciones y no las enteraste, porque tienes IVA que se presume que es trasladado, de acuerdo a los esquemas de generación del CFDI, tienes IVA que se puede presumir como acreditable, que a lo mejor coincide incluso con la DIOT, y entonces te hago una predeterminación, o incluso manifestaste ingresos, o no los manifestaste, pero tenías coeficiente. No tienes pérdidas, me debes. Entonces, hay distintas situaciones donde pueden hacer una presunción de la autoridad de que existe un crédito fiscal, me mandan el oficio provisional, me mandan la preliquidación, me dan 15 días además para contestar, aportando los elementos que yo considere, pero normalmente los elementos van a ser, pues, evidentemente, los comprobantes fiscales, quizás estados de cuenta bancarios, y seguramente también tendremos por ahí entregar la contabilidad. Si la autoridad no se considera satisfecha, porque además son nada más 15 días, le puede hacer un segundo requerimiento de información, pero ahí necesariamente va a estar la contabilidad, y a mí me parece que así como cumplir perfectamente en tiempo y forma, nos ha tocado atender algunas auditorías de contribuyentes pues, que no tenían contabilidad, que no tienen pólizas, y que materialmente es imposible contabilizarlo en los plazos que da la autoridad, y no es culpa de la autoridad. Aquí me parece más bien una falta de cuidado, de diligencia por parte de los contribuyentes, porque por más que quiera, el contribuyente no va a poder cumplir en esos espacios de tiempo. Pero ahí la consecuencia es que tienes el crédito fiscal. Y eso me parece grave, ¿no? Creo que no se ha dimensionado adecuadamente, sobre todo porque no lo ha hecho la autoridad, pero después cuando lo empiece a hacer, el tema se va a convertir en un tema sumamente grave y, lo decía usted, sumamente oneroso. Antes de darle la palabra nuevamente, Sandra, ¿quieres comentar algo también? Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, pues cada día la autoridad utiliza las herramientas que están a su disposición, llámese contabilidad electrónica, declaraciones, CFDIs, creo que esto ya nos ha quedado muy claro. Y todo con el fin de elevar este nivel de fiscalización que ya trae y, por supuesto, pues lograr la recaudación que pretende, ¿no? Una de las medidas preventivas que yo considero resaltar durante este programa es que también se le debe de dar atención oportuna a estos requerimientos, ya sea de la información, de la documentación que esté formulando la autoridad, atendiendo a este artículo 134 y 135 del Código. En apariencia puede en ocasiones parecer muy sencillo atender estas revisiones y no cuidamos y no llevamos esa debida diligencia previa a presentar o atender estos requerimientos de la autoridad. Entonces, yo la invitación que hago es que se busque apoyo de un asesor experto, o sea, ahí sí, si en ocasiones sentimos que es demasiada la información, que no sabemos cómo atenderla, sí buscar el apoyo de algunos otros colegas, de algún abogado, de algún contador que ya haya atendido este tipo de revisiones, con el fin pues de apoyar realmente al contribuyente y de no ponerlo en un riesgo aún mayor
que como bien lo comenta doctor, la autoridad finalmente ya trae un fin, ya trae un precedente. Cuando llega una revisión de este tipo, la autoridad ya sabe qué está buscando y de repente pensamos que fue como por casualidad que nos cayó una revisión de este tipo. Siempre lleva un precedente, eso sin duda. Entonces, la invitación es esa, buscar a un experto, a llegarnos de personas que ya hayan atendido casos como estos para poder atender la revisión de la manera más adecuada posible. Sí, particularmente en este caso, aquí no hay de que lo atiendas o no lo atiendas. Aquí si no lo atiendes, las presunciones de la autoridad o el oficio de preliquidación se materializa en un crédito fiscal, no hay más, y además, pues como está contemplado en este mismo artículo 53B, pues es muy fácil cobrar, ¿no? Procedimiento administrativo de ejecución, porque se entiende que el crédito fiscal ya existe y independientemente de los medios de defensa, pues ya tendríamos ahí un crédito fiscal que tendríamos que pagar y que, por lo cual nos pueden hacer exigible el concepto. Pero bueno, vamos a platicar de algunas conclusiones y de algunas recomendaciones finales. Vamos a hacer un corte, si nos lo permite, y regresaremos a seguir platicando de revisiones electrónicas y las medidas preventivas que debe adoptar el contribuyente. Estamos en Infocadem Online, no se vayan. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos, estamos platicando de estas revisiones electrónicas que se pueden convertir en un tormento para los contribuyentes y en situaciones de alto riesgo patrimonial, cuando no incluso de carácter personal, porque bueno, pues dependiendo de la forma en que se dio la omisión, se le podría generar otro tipo de problemas que ya mencionaba en términos de responsabilidad solidaria, en términos incluso de la comisión de un delito de defraudación fiscal o algún equiparable. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos, maestro? Hoy, quien nos está viendo, ¿qué tendría que estar trabajando ya en las empresas para evitar este tipo de situaciones? Sí, doctor, las empresas tienen que estar trabajando en forma real, en forma, digamos, como si estuvieran actualmente fiscalizándose, haciendo mucha compulsa, cotejando las bases que tenga el SAT con lo que tenemos nosotros, vigilar que obviamente se cumplan en tiempo y forma el pago de las contribuciones, que lo que declaremos compagine igual con lo que tengamos en la contabilidad electrónica, porque muchas veces existen esas diferencias, que tanto en ingresos como deducciones, retenciones, partes relacionadas, declaraciones informativas también, que no existan diferencias con lo que tenemos en contabilidad, con lo que estamos enviando a través del envío de la contabilidad a través del numeral 28 del Código Fiscal de la Federación, y que no incurramos en cuestión de delitos, ¿no? En cuestión de omisiones, ¿no? Que la autoridad pueda afincar un crédito fiscal, ¿no? Creo que es lo más recomendable, vigilar constantemente opiniones de cumplimiento, que no caer en la lista negra del 69B, 69 bis, y sobre todo también no dedicarse al deporte nacional que muchos llevan, que es la compra de facturas, porque eso ya es cuestiones de otra índole que también va a revisar la autoridad si no estamos en esta lista negra. Sí, que son situaciones complejas y de actualidad totalmente, ¿no? Este deporte nacional que dicen las autoridades fiscales que se practica en México, que en muchos de los casos no ha habido procedimientos penales importantes que puedan acreditar que efectivamente se está trabajando, pero finalmente ahí está la amenaza velada y además la amenaza explícita que ya tenemos en ley de actuar en contra de este tipo de eventos y que también podrían surgir de una revisión electrónica. Felipe, ¿qué opinas de todo esto que está pasando? Sí, gracias, doctor.
Pues yo creo que hay cosas bastante claras, bastante interesantes. Creo que el tema de las revisiones electrónicas en un principio fue visto como lo innovador hacia el futuro, digo, y es un ejemplo claro, ¿no? En estos tiempos donde todos o la mayoría de las empresas siguen trabajando por muchas a través de home office, sería creo que un poco complejo hacer, en este caso, visitas domiciliarias o las famosas revisiones de escritorio. Entonces, es una gran arma y una gran herramienta para fiscalizar al contribuyente que precisamente comentábamos en otros días, ¿no? Lo único, o más bien lo que no se deja pagar son los impuestos, ¿no? Y ante la falta o la omisión del pago, pues ahí tienes a la autoridad que prácticamente va a buscarte y este es un gran medio para hacerlo. Ahora, yo creo que hay cosas bastante identificadas que la autoridad ya tiene, es decir, ya hablaban del tema de control electrónica, ya hablamos del tema de CFDIs, ya hablábamos también del tema, en este caso, de partes relacionadas, proveedores y la diferente información que también tiene la autoridad en este sentido, a través de esos requerimientos y esa, digamos, información conjunta que ya todos tienen. Entonces, creo que pensar que cuando nos llega una revisión de cualquier tipo, no son únicamente electrónica, y que no tiene ya un previo de lo que le vas a pagar, creo que a lo mejor es un concepto tal vez erróneo, porque ellos ya tienen exactamente lo que a su consideración debió de pagar el contribuyente. Ahora, hay varios elementos que ya comentaba en este caso el contador Hugo. Tenemos que ser previsivos, también lo contaba la contadora Sandra, de hacer y tener esta información a la mano. Pero ahora, ¿qué pasa si no la tengo a la mano? ¿O qué pasa si la autoridad en su momento no me la recibe o me dice, ¿sabes qué? Esto no es deducible o esto para mí es considerado como un ingreso. Creo que debemos de considerar que cuando tenemos esta situación de una revisión, probablemente, y yo no he visto en toda mi experiencia, que cuando tienes una revisión de cualquier tipo, en este caso electrónica, revisión de gabinete, vista domiciliaria, el contribuyente salga librado. Es decir, si puedes acreditar que a lo mejor ciertos conceptos son deducibles o no son ingresos acumulables, pero lo cierto es que si vas a salir, aunque sea con una pequeña mínima cantidad, vas a salir para concepto de autoridad. Entonces, no debemos de olvidar lo que yo comentaban, tenemos elementos, tenemos que ir generándolos, tenemos que ir haciéndolos y también pensar no únicamente el tema de la fiscalización con la autoridad, sino también aportar en otra instancia, ya puede ser un medio de defensa, donde probablemente sí podamos acreditar y en esta situación podamos tener un mejor resultado de aquel que nos da la autoridad en su momento. Sí, y habrá que considerar aquí que pocas veces en una revisión electrónica se irá buscando la no deducibilidad de algún concepto. Básicamente, hoy se va a perseguir diferencias en ingresos, que es lo que en la práctica hemos visto, diferencias de ingresos, diferencias de retenciones, de ingresos no declarados, alguna identificación de IVAs acreditables versus IVAs trasladados, y es un procedimiento más sencillo, ¿no? Creo que ahí no es la profundidad de una visita domiciliaria, pero sí es una actuación mucho más certera, ¿no? Que es un tema importante. Conclusiones, nuestro Cejo. La conclusión, en mi punto de vista, sería prevención. Esto se requiere muchísima prevención y mucha anticipación en todo lo que conforma nuestra balanza de comprobación. Incluso también la parte mercantil, la parte fiscal, la parte de normativa contable y la parte que comentaba el licenciado Felipe, en cuestión de emplear y tener la opción. Al final de cuentas, eso representa un medio de defensa donde sí podemos acreditar definitivamente operaciones que podamos desvirtuar. Claro, y sí, sobre todo estar trabajando, no estar ajeno a los problemas del pasado. El pasado no se borra, el pasado ya existió y ahí lo tienen los contribuyentes, y además para la autoridad es muy sencillo identificarlo. Entonces, pues creo que hay que hacer un examen de conciencia primero y después hacer un examen también de nuestra situación contable y fiscal para evitarnos contingencias en el futuro. Pues maestro, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta primera ocasión en Infocadem Online y abrir la invitación para que lo haga también en futuras ocasiones. Aquí está la mesa y aquí está abierto el debate y le agradecemos mucho que nos aporte. Sabemos que también lo hacen otros medios, entonces, bueno, le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, doctor, por la invitación, muy amable y un saludo para cada uno de ustedes. Gracias, y como siempre, Sandra, Felipe, muchas gracias a la gente que nos acompañó hasta este momento del programa. Esperemos que esta charla les sea de utilidad. Los esperamos en la próxima emisión de Infocadem Online.